Nosotros nos toca un tiempo difícil para ser sindicalistas y llevar adelante las gestiones dentro de un sindicato, con tiempos de cambio en la sociedad, pero también cambios en nuestra organización. Nosotros desde el 5 de diciembre hemos asumido la responsabilidad de conducir el sindicato de los trabajadores legislativos. A mí me toca el cargo de secretario general. Este cargo lo venía ocupando Juan Benítez durante mucho tiempo, con lo cual continuar una gestión con la vara alta que dejó esa conducción, que también fui parte, es un desafío. Es un desafío que nos toca como trabajadores, como organización sindical, y en un contexto que cada vez es más difícil. Así que la reconfiguración para tratar de sostener los derechos, sostener las conquistas, de evaluar los contextos para que no nos afecte demasiado como trabajadores, es un objetivo que tenemos como conducción y como sindicato. Es por distintas vías, ¿no? Una tiene que ver con los recursos. Por un lado, el presupuesto legislativo, que se alimenta o se incrementa en base a la coparticipación federal de impuestos, esta baja de los impuestos coparticipables afecta directamente a las arcas de la legislatura y por ende un montón de funcionamiento del Poder Legislativo, y en ese contexto nosotros discutiendo las condiciones de los trabajadores desde el salario hasta las condiciones que hemos logrado, que tenemos establecidas en las normas vigentes en nuestro estatuto. Eso por un lado. También se le suma a eso que el año pasado, a fin de la gestión de Marcos Codman y Omar Gutiérrez, se llevaron del presupuesto de legislatura el 1.5 del presupuesto de coparticipación. Ahí también hay una reducción importantísima del presupuesto legislativo. Entonces, son dos variables que afectan directamente. En ese contexto, nosotros, por suerte, hemos tenido los diálogos suficientes, la apertura por parte de las autoridades para poder avanzar en la discusión salarial, en sostener aquellos beneficios que nosotros tenemos como trabajadores, como es la ropa, la indumentaria, el refrigerio. Eso lo sostenemos como trabajadores, así que venimos en pos de poder ir resolviéndolo en este contexto que es adverso, con este nuevo retorno o restitución del impuesto de la ganancia. En el caso de los trabajadores legislativos vamos a tener un impacto muy alto, más del 70% de los trabajadores. Estamos hablando de cerca de 300 compañeros y compañeras que van a estar alcanzados por el tributo en distintas escalas. En base a eso tendremos que definir las acciones a seguir como sindicato para poder sopesar toda esta definición que se ha tomado por el Congreso de la Nación, desde la Cámara de Diputados, y con un vicio de inconstitucionalidad que nosotros entendemos que hay que ir a la justicia, al igual que lo están haciendo otros sindicatos y otros gobiernos provinciales, y espero que el gobierno provincial y los legisladores, como lo han manifestado en muchas oportunidades, también acompañen esta no restitución al impuesto a la ganancia. Hay dos leyes provinciales, la 3.378 y la 3.379, que lo que generan son la exclusión de un porcentaje, en este caso el 40%, para aquellos convenios colectivos de trabajo de los trabajadores estatales, y esperemos que la política y los gobiernos nos escuchen para resolverlo. La acción judicial es una herramienta que tenemos para poder, pero después las herramientas desde el sindicalismo
son la fuerza de la unidad, el acompañamiento de los trabajadores, empezar a convocar a aquellos que se ven más afectados con esta situación, que tiene que ver con la restitución de ganancias, pero también hay una ley bases que genera condiciones de precarización laboral, donde implementa una instancia de tener colaboradores con un periodo de prueba mucho más amplio, sin indemnización. Bueno, en definitiva, los trabajadores que ponen su tiempo, su esfuerzo para poder llegar a fin de mes, se ven afectados con toda esta legislación. Con lo cual no es únicamente desde los trabajadores legislativos, sino que es de manera colectiva. Nosotros, como ANEL, estamos participando a nivel provincial en una normalización de la CGT, la delegación de Neuquén. Ahí están integrados por más de 40 organizaciones sindicales. Nosotros nos venimos reuniendo con sindicatos de la actividad privada y de la actividad pública, con el objetivo de empezar a generar el músculo político que tiene que tener la clase trabajadora para ir a discutir estos temas, para defenderlo, porque de manera aislada avanzan y avanzan sobre derechos y sobre conquistas, y bueno, empezar a repensarlo. Nosotros hemos sido siempre trabajadores organizados a través del ANEL, con mucho diálogo, muy prudentes, inteligentes en nuestras discusiones. Entiendo que vamos a ir por ese camino, esperando tener las respuestas favorables, pero si no vemos resultados y que nos vuelvan a confiscar nuestro salario de manera casi rozando, quitando el carácter alimentario que tiene el salario, avanzaremos en medidas de acción que resolveremos en la asamblea. Lo hemos hecho anteriormente. En el 2015 nos pasó, éramos uno de los sectores que nos veíamos mayormente afectados sobre este impuesto. Después empezaron a sumarse los compañeros docentes y algunos otros estamentos públicos. Y bueno, hoy se vuelve a dar esta situación y veremos de manera individual, de manera colectiva, con las herramientas que tenemos como los trabajadores y a través del único derecho que entendemos que no hay que resignar, que es el derecho a huelga, que es el derecho a reclamar, que es el derecho a defender nuestras condiciones de trabajo y nuestros salarios. Por supuesto que siempre existe una necesidad de poder incorporar personal al Poder Legislativo. Nosotros tenemos una característica, el Poder Legislativo y los trabajadores defendemos mucho la institución, nuestros recursos, lo hemos hecho el año pasado, de hecho, cuando se discutió el 1.5 que se llevó a un régimen de estabilización de presupuestos. Nosotros sí tuvimos una medida de fuerza tratando de generar garantías para que no nos afecte directamente en nuestras condiciones laborales. Yo te cuento, desde hace más de 10 años la planta de personal permanente de esta legislatura estamos entre 350 y 350 estamos actualmente y hace 10 años éramos 375 empleados de planta permanente. Con lo cual, la aplicación de nuevas tecnologías, la modernización del Poder Legislativo, esto es una característica que nosotros tenemos, somos una institución que aplica normas de calidad, las ISO 9001 en todos sus procesos, ha hecho que podamos desarrollar el trabajo sin necesidad de incorporar una cantidad innumerable de personal. Quien conoce la legislatura sabe que es una legislatura muy amplia, que tiene muchos espacios y por suerte, yo siempre lo digo,
en este poder legislativo a veces, en muchos sectores nos sobran sillas y no es que estamos sobrepoblados, pero también lo cuidamos como trabajadores a eso. Cuidamos también todo lo que tiene que ver con nuestra carrera administrativa, nuestra responsabilidad con la institución y la responsabilidad con el trabajo. Nosotros no tenemos porcentaje de inasistencia, nosotros tenemos sistemas que registran desde la huella dactilar hasta la cara para poder registrar nuestros horarios de trabajo, nuestros cumplimientos. Tenemos una herramienta que es la promoción permanente, que tiene que ver con evaluar a los trabajadores y que puedan promocionar y puedan ascender en la carrera administrativa. Y eso son herramientas que tenemos y eso se mantiene, se sigue sosteniendo, aún en estos contextos donde a veces se empiezan a discutir estos derechos y nosotros los seguimos manteniendo. Así que entendemos que hay que seguir por esa línea como trabajadores públicos. Nosotros somos trabajadores que somos sostenidos por los impuestos que pagan todos los ciudadanos, con lo cual tenemos una doble responsabilidad. No solo venir y cumplir con el trabajo, sino demostrar que somos eficientes. Y yo creo que las personas que vienen a la legislatura se encuentran con un trabajador legislativo que desde el momento que los recibe hasta el momento que se van con la tranquilidad que acá se trabaja, que hay gente muy predispuesta, que los compañeros siempre están atendiendo las demandas de la sociedad que viene a la legislatura y también las necesidades institucionales del funcionamiento de la Cámara, el complejo cultural Casa de las Leyes. O sea, demostramos un trabajo que siempre ponemos en valor nosotros. Así que bueno, eso siempre lo vamos a defender.